Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta bonita funda para cuaderno. Es una labor súper sencilla, apta para principiantes. Además, podéis utilizar las telas que más os gusten, dando un toque especial a vuestros cuadernos. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para realizar la funda del cuaderno necesitas preparar los siguientes materiales. En primer lugar, telas de dos colores que combinen entre sí. Un estabilizador, yo voy a utilizar Foam, que es una goma espuma finita que va recubierta de un rasete. Es un material económico que da buen resultado para este tipo de trabajos. Necesitas tener el cuaderno, tijeras, un botón, una goma elástica y una cinta de medir. Yo te recomiendo que las piezas, cuando las vayas a cortar, lo hagas en la tabla de corte con el cúter y con la regla, porque te van a quedar mucho más exactas y eso va a facilitar que el trabajo te quede mejor. No obstante, siempre las puedes cortar con tijeras. Si lo tienes todo preparado, comenzamos. Aunque en la página web, dentro del apartado de patrones, vais a tener las medidas exactas que voy a utilizar de tela, os quiero enseñar cómo se calculan. En primer lugar, lo que tenéis que tomar es el prensatelas que vayáis a utilizar y ver qué margen de costura tiene, es decir, qué espacio hay entre la mitad del prensatelas y el borde. En este caso es 1 centímetro. A continuación, lo que hay que hacer es medir el cuaderno cerrado. Sujetamos aquí el metro y giramos y vemos que mide 34 centímetros. A estos 34 centímetros tengo que añadir uno más de holgura y uno por cada lado del mismo tamaño que el prensatelas, entonces son 2 en mi caso. Por tanto, la pieza que cubre el cuaderno en horizontal debe medir 37 centímetros. En vertical tengo que hacer lo mismo, mido el tamaño del cuaderno, que son 21 centímetros, y voy a añadir 3, uno de holgura y 2 de las costuras de arriba y de abajo. Por otro lado, si vais a hacer algún corte, como es el caso que voy a hacer yo, a cada una de las piezas que vayáis a unir les tenéis que añadir 1 centímetro extra porque es lo que va a comer la costura que vamos a hacer, para que al final el tamaño terminado sea el mismo. Como siempre os recomendamos, lo primero que hay que hacer es cortar todas las piezas que necesitáis en el trabajo. En este caso necesitamos una pieza de estabilizador de 37 centímetros por 24. De la tela interior vais a cortar una pieza del mismo tamaño y de esta misma tela, para el canto, una de 11 centímetros por 24. También necesitáis 4 piezas iguales de la tela estampada de 15 centímetros por 24. Lo primero que tenemos que hacer es, en las dos piezas que van a ir en el interior del cuaderno haciendo de solapa, hacer un dobladillo aquí y aquí. Simplemente lo vamos a sujetar con alfileres y lo vamos a meter a la máquina. Por otro lado, también hay que montar estas 3 piezas mediante una costura que vamos a dar a cada uno de los lados. Lo sujetamos con unos alfileres, respetando la dirección en mi caso del dibujo, porque es una tela que lleva un estampado con dirección. Ya he cosido la tapa de nuestro cuaderno, lo único que he hecho ha sido plancharla. Y ahora vamos a colocar lo que es el sándwich que tenemos que coser para ya formar la tapa del cuaderno. En primer lugar, colocamos el estabilizador. A continuación, muy bien alineado, vamos a colocar lo que va a ser la tapa. A continuación, y boca abajo, vamos a colocar lo que van a ser las solapas interiores que nos van a dar la opción de sujetar el cuaderno sin que se salga. Aquí hay que colocarla alineándola con esta costura. Aproximadamente debe haberos quedado igual, depende de cómo hayáis hecho el dobladillo. Sujetamos
Y aquí ya podemos poner unos alfileres para que no se nos vaya moviendo. Y el otro lado. Aquí también. Y ponemos también un par de alfileres para que no se mueva. Por último, boca abajo va lo que es el interior del cuaderno y también lo sujeto con unos alfileres. Lo único que nos queda por colocar, que lo tenemos que poner también ahora antes de coser, es la goma que nos va a permitir cerrar el cuaderno. Sería esta. La tenemos que colocar en el lado que queda en la parte de atrás. En mi caso es este. Viendo cómo está el dibujo de la tela colocado, me fijo dónde va. Lo tengo que colocar entre estas dos telas que tienen el mismo estampado. Voy a calcular dónde está la mitad, son 24 centímetros, pues lo tengo que poner a 12. Lo marco, cojo la gomita y la coloco así y la metemos entre estas dos capas a esta altura. Para que no se mueva, la voy a sujetar con una pinza. Por último, me queda ya coser a máquina todo el contorno. Para coserlo, recuerda que tienes que dar una costura todo alrededor, dejando aquí, en la parte de abajo, una abertura para poderlo volver. Yo me hago una marca para que no se me olvide cuando estoy cosiendo. Fíjate que lo estoy haciendo en la tela que tiene como unas florecitas azules, para asegurarme que la costura me sujeta en la parte estampada, porque si no, si la haces más grande, te va a quedar mal el remate. Hay que intentar que sea un remate como de unos 10 centímetros el que vamos a hacer a mano. La costura que vamos a dar tiene un margen de 1 centímetro. Mirad, ya lo he cosido dejando la abertura que habíamos marcado. Un consejo y un truco es que cosáis siempre por el lado de la guata del estabilizador para evitar que se estiren las telas, porque si cosemos por este lado, la tela tiende a estirarse. Si lo hacemos por este lado, siempre nos va a quedar mucho más estable. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es retirar los alfileres y, como siempre en todos los proyectos en los que hemos puesto estabilizador, tenemos que recortar el exceso de guata o de estabilizador en este caso que tenemos en la costura. Ya sabéis que lo que hay que hacer es doblar las telas hacia un lado, liberando el estabilizador, y con la ayuda de una tijera pequeña ir cortando hasta el borde. Vamos a cortarlo en toda la pieza y continuamos. Ya he retirado el exceso de estabilizador. Ahora, antes de voltearlo, tenemos en primer lugar que recortar las esquinas y afinar un poquito aquí el exceso de tela para que al volverlo nos queden bien bonitas. Con las 4 esquinas ya recortadas, lo que podemos hacer es voltearlo. Buscamos la abertura que la tenemos aquí y poco a poco vamos a ir sacando toda la parte de dentro afuera. Hay que asegurarse de que sacamos bien las esquinas. De momento vamos a sacarlas, ¿veis la goma con la que vamos a cerrar? Vamos a ir sacando con la mano y ahora también nos vamos a ayudar de un palito, de la punta de la tijera con cuidado, de algún objeto punzante para sacarlas un poquito más. Empujamos un poco, ¿veis cómo queda? Bueno, ahora lo hacemos en las otras esquinas. Ahí está, ¿lo veis? Y la última. Ahora ya lo único que nos queda es cerrar la abertura por la que hemos vuelto nuestro trabajo. Como el estabilizador también lo hemos recortado aquí, es bastante sencillo. Doblamos y doblamos. Al ser pequeña casi que nos lo pide la tela por dónde va a ir. ¿Veis? Lo sujetamos con una pinza y ahora lo vamos a cerrar con puntada escondida.
Para cerrar esto a puntada escondida ya llevo un poquito, es muy sencillo, tengo el hilo mirando hacia mí, lo tengo que meter a la misma altura en la tela de atrás, veis que es aproximadamente a la misma altura, avanzo por dentro y lo saco aquí. De esta manera las puntadas quedan prácticamente ocultas y no se ven y parece que esto estaba cosido a máquina a la vez. Entonces ahora voy a cerrar esta costura y cuando la cierre damos ya el último paso, que es coser el botón. Mirad, ya he cerrado esta costura y como veis queda prácticamente invisible, parece que está hecha a máquina también. Fijaros en un detalle de la funda, que es al colocar las piezas, como os hemos explicado en la primera parte del vídeo, la parte de la solapa, donde vamos a sujetar el cuaderno, queda aquí alineada con la parte exterior. Esto yo lo hago así porque creo que queda muy bonito rematado, que haya una continuidad en las telas. Si esta solapa la hacéis de otro tamaño, más grande, aquí va a verse dos telas diferentes y no queda tan bien. Ahora ya vamos a colocar el botón. Mirad, para ver la ubicación exacta del botón os recomiendo que coloquéis ya el cuaderno en su posición, porque así vamos a ver dónde lo tenemos que poner. Porque claro, la idea es que cierre con la goma. Si lo pongo muy aquí al borde, la gomita va a quedar floja, y si me paso y lo pongo muy al medio, la goma va a tirar demasiado. Por eso a mí me gusta hacerlo, ver dónde lo pongo un poco con el cuaderno cerrado. La idea sería que quedara la goma más o menos así, por tanto aquí sería la posición correcta del botón. Este es un bolígrafo de los que luego podemos borrar, entonces nada, me voy a hacer una marca así para saber que aquí es donde aproximadamente voy a colocar el botón. Ahora voy a sacar de nuevo el cuaderno y lo vamos a coser. Coser el botón no tiene ninguna dificultad, lo único que tenéis que tener cuidado de no perforar esta solapa al coserlo, porque si no luego no vais a poder meter el cuaderno. Yo voy a ponerle un botón de estos de madera que pone handmade, que me parece muy monos, lo coloco aquí en su posición y para evitar que se vea el nudo empiezo directamente por el lado exterior. Lo que hago es pongo el nudo aquí, porque así ya sé que no lo voy a tener aquí tampoco cuando meta alguna cosa o la propia solapa. Y ahora simplemente, bueno, pues lo cosemos en su sitio. Una vez que hayáis cosido el botón, ya habremos terminado nuestra funda para el cuaderno. Este es un modelo muy básico, súper sencillo, pero os sirve de base para aprender en especial a tomar medidas. Sobre él podemos hacer muchas variaciones, ponerles más cortes de tela, hacer aplicaciones, ya el gusto de cada uno. Pero en el fondo todos se hacen exactamente igual, con las capas de tela que os he enseñado y colocándolas en el orden que os hemos mostrado. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.